¿Qué tal, oyentes? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches y bienvenidos otro día más a Historias para no dormir. En el programa de esta noche vamos a estar hablando del caso de Anneliese Michel, el caso real que inspiró la película del 2005, El exorcismo de Emily Rose. Espero que hayas disfrutado de esa película porque la verdad es que es terrorífica. El último exorcismo, la historia real más documentada de posesión demoníaca de la historia. Una chica de 23 años, devota, estudiante universitaria, hija de una familia católica ejemplar de la Baviera más profunda, y sin embargo, murió sola, en su habitación, pesando 30 kilos, mientras dos sacerdotes rezaban a su lado. Lo que ocurrió en esa casa entre 1975 y 1976 fue grabado, está documentado, y es hasta hoy el caso de posesión demoníaca más escalofriante y verificado de la historia moderna. ¿Qué pudo llevar a una familia creyente a rechazar la medicina y poner su fe en un ritual de 400 años de antigüedad? ¿Era Anneliese una enferma que no recibió el tratamiento que necesitaba? ¿O había algo en ella que ningún médico podía curar? Hoy os cuento su historia, y cuando termine, vosotros decidiréis. 1952. Europa aún lleva en la piel las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial. En el pequeño pueblo de Leifing, en la región de Baviera, en el corazón más profundo y conservador del sur de Alemania, nace el 21 de septiembre una niña llamada Anna Elisabeth Michel. Sus padres, Joseph y Anna Michel, son agricultores de fe católica inquebrantable. Tan profunda es su devoción que en casa el rosario se reza cada noche. A la misa no se falta nunca. Y Dios no es solo una palabra, es el centro absoluto de cada decisión familiar. Anneliese, así es como le llamaban, crece en ese ambiente. Es una niña seria, tranquila y estudiosa. A sus vecinos les parece una chica normal, quizás algo tímida, pero normal. No destaca en nada que alarme, es sencillamente una buena chica de pueblo. Pero Baviera, en los años 50 y 60, es también un territorio donde el mundo espiritual y el mundo físico conviven de una manera que hoy nos costaría entender. Los curas tienen más autoridad que los médicos en muchas casas. Las enfermedades se rezan antes de que se diagnostiquen. ¿Y el mal? El mal, en mayúsculas, no es una metáfora. Es una presencia real, tangible, contra la que hay que armarse con agua bendita y oraciones. En ese universo crece Anneliese, y en ese universo años después, el mundo entero clavará los ojos cuando su historia salga a la luz. Porque lo que le ocurra a esa chica de pueblo no se podrá explicar solo con palabras médicas, o al menos, eso es lo que creyeron quienes la conocieron. ¿Tenían razón? Esa es la pregunta que nos acompañará durante todo este relato. Hay algo que debéis saber antes de continuar. Este caso no es como los demás. No hay un único culpable. No hay una única verdad. Hay una chica que sufrió. Hay una familia que la amaba. Hay médicos que hicieron lo que pudieron. Hay sacerdotes que creyeron con toda su alma. Y hay un sistema que falló. Lo que estáis a punto de escuchar es real. Está documentado, fue juzgado y todavía hoy, décadas después, divide a teólogos, psiquiatras y expertos en demonología de todo el mundo. Es el año 1969. Anneliese tiene 16 años. Es en apariencia una adolescente como cualquier otra. Estudia en Bondelberg, saca buenas notas y ayuda en casa. Pero algo empieza a ocurrir que nadie en su entorno sabe cómo nombrar. Comienza a sufrir ataques, convulsiones sin previo aviso, pérdidas de conciencia, episodios en los que el cuerpo de Anneliese parece actuar por su cuenta, sin que ella pueda controlarlo. Los médicos, al examinarla, llegan a una conclusión: epilepsia. Es un diagnóstico serio, pero manejable. Le prescriben medicación anticonvulsiva y la ingresan en el hospital psiquiátrico de Wurzburgo. Para la familia Michel, esto sí es un golpe difícil de asimilar. Una chica tan devota, tan buena, internada en un psiquiátrico. Joseph y Anna se abrazan en su fe con más fuerza que nunca. Pero lo que ocurre dentro del hospital no tranquiliza a nadie. La medicación no funciona, los ataques continúan. Y entonces
Anneliese empieza a hablar de algo que ningún médico sabe cómo clasificar: las caras malignas. Dice verlas mientras reza. Rostros que la miran desde las sombras, deformados, que no desaparecen aunque ella cierre los ojos. No son alucinaciones aleatorias, aparecen específicamente durante sus momentos de oración, como si algo quisiera interrumpir su conexión con Dios. Los psiquiatras tienen una explicación: psicosis, posiblemente esquizofrenia. Le cambian la medicación. Primero, periciacina, luego otros fármacos. Nada funciona. Cada pastilla nueva parece empeorar algo. Y Anneliese, que hasta entonces había confiado en los médicos, empieza a desarrollar una convicción que irá creciendo dentro de ella hasta ocuparlo todo. La medicina no puede ayudarla. Lo que tiene no es una enfermedad del cuerpo, es algo del alma. ¿Os imagináis qué significa eso? ¿Tener 17, 18 años? ¿Estar encerrada en un hospital? ¿Que los medicamentos no funcionen? ¿Que los médicos no tengan respuestas? Y al mismo tiempo, ver cosas que nadie más ve. Sentir que algo ajeno habita dentro de ti. Para Anneliese, esa certeza fue tomando forma poco a poco. Ella no estaba loca. Ella estaba poseída. Y si estaba poseída, no necesitaba un psiquiatra. Necesitaba un exorcista. A pesar de todo, Anneliese es extraordinariamente resistente. Contra todo pronóstico, en 1969 logra terminar el bachillerato y en 1973, con 20 años, se matricula en la universidad para estudiar pedagogía. En la apariencia, es una victoria. La chica enferma que fue internada en un psiquiátrico 4 años antes, ahora camina por los pasillos de una universidad. Sus padres deben respirar con alivio, pero la realidad dentro de Anneliese es otra. La medicación sigue sin funcionar. En junio de 1970 había sido internada de nuevo y le habían prescrito un medicamento estabilizador emocional que tomará hasta poco antes de morir. Los ataques continúan. Las visiones también. Y ahora añade algo nuevo a su catálogo de síntomas que los médicos no saben cómo procesar. Dice oler algo, un olor horrible a azufre, que aparece sin causa aparente. Y dice que escucha voces. No son voces que le hablen de cosas cotidianas, no. Son voces que la insultan, que la amenazan, que le dicen que está condenada, que no merece el amor de Dios. Anneliese, formada en la fe más profunda del catolicismo bávaro, vive esto como algo más que una enfermedad. Para ella, esas voces tienen nombre, tienen origen, son demoníacas. Y entonces ocurre algo que cambia todo. En 1973, durante una visita a un lugar de peregrinación relacionado con Deres Newman, una mística bávara que supuestamente había sufrido estigmas, una mujer que acompaña a Anneliese, queda horrorizada. Según su testimonio posterior, Anneliese evitó mirar cualquier imagen sagrada durante toda la visita. Y en un momento determinado, esa mujer afirma haber visto algo en los ojos de Anneliese que no era ella, algo que miraba desde dentro. Esto es lo que diferencia el caso de Anneliese Michel de otros casos de enfermedad mental. No es solo la chica quien cree estar poseída. Quienes la rodean también empiezan a verlo. Y cuando todos los que te quieren, tu familia, personas de tu comunidad, finalmente los propios sacerdotes, comparten tu convicción, la línea entre la enfermedad y la realidad espiritual empieza a desdibujarse de maneras que ningún protocolo médico contempla. Anneliese da un paso que define todo lo que viene después. Pide formalmente a la Iglesia que le practiquen un exorcismo. No una vez, 2 veces. Y en ambas ocasiones la respuesta es la misma: no. La doctrina de la Iglesia Católica respecto al exorcismo es extremadamente estricta. Para que la Iglesia autorice un exorcismo debe haber evidencias muy concretas de posesión, verificadas por expertos, y la persona afectada debe haber pasado por examen médico. No es un procedimiento que se apruebe a la ligera. Esto es algo que mucha gente no sabe. La Iglesia no quería hacer el exorcismo. Los sacerdotes locales
la rechazaron. Las autoridades eclesiásticas la rechazaron. En un primer momento, todo el mundo en el ámbito religioso le dijo a Anneliese y a su familia lo mismo que le decía a los médicos. Esto es una enfermedad, ve al hospital, toma la medicación. Pero Anneliese y su familia perseveran. Y aquí entra en escena un hombre que cambiará el rumbo de todo. El padre Ernst Ahl. Un párroco respetado en la zona, considerado por muchos un experto en espiritualidad. Ahl conoce a Anneliese, la observa, la escucha y ve algo que le convence. Años después, explicará en el juicio que había ciertos síntomas que no podían explicarse médicamente. La aversión a los objetos sagrados, el conocimiento aparente de cosas que Anneliese no podría saber, la fuerza física anormal durante los episodios. El padre Ahl eleva la petición a las autoridades eclesiásticas y en 1974, contra todo precedente, el obispo Joseph Stang da su autorización. El exorcismo puede realizarse. Para llevarlo a cabo, se designa al padre Arnold Renz, sacerdote con formación específica en el Rituale Romanum, el rito oficial de exorcismo de la Iglesia redactado en el siglo XVI. El padre Ahl participará como asistente. Pensad en lo que significa esta decisión. Estamos en 1974. El hombre ha pisado la luna. Los antibióticos han erradicado enfermedades que mataron a millones. La psiquiatría tiene décadas de desarrollo. Y la Iglesia Católica, en pleno siglo XX, en Alemania Occidental, autoriza un exorcismo siguiendo un ritual con 400 años de antigüedad. ¿Por qué? ¿Qué vieron en Anneliese que los convenció de que la medicina había fracasado? Esta pregunta todavía no tiene una respuesta que satisfaga a todos. Septiembre de 1975. Los padres Renz y Ahl cruzan por primera vez el umbral de la casa de Michel para realizar el exorcismo. Lo que encuentran dentro de esa habitación supera todo lo que cualquiera de los dos, con décadas de experiencias en la iglesia, había visto nunca. Anneliese, que en ese momento tiene 22 años, es ya una sombra de la chica que fue. Ha perdido peso de manera alarmante. Hay heridas en sus rodillas que no cicatrizan, y su comportamiento ha alcanzado un nivel que va más allá de cualquier enfermedad psiquiátrica que los sacerdotes hayan estudiado. Porque hay algo que los documentos del juicio revelan y que hace que este caso sea diferente a cualquier otro. Todo fue grabado. Los padres Renz y Ahl registraron en cinta de audio las sesiones de exorcismo. Existen más de 40 horas de grabaciones, y lo que se escucha en ellas no suena a ningún cuadro clínico conocido. Durante las sesiones, Anneliese habla con voces que no son suyas. Voces graves que se diferencian claramente de su voz normal. Y esas voces se identifican. Dan nombres. 6 en total. Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, Adolf Hitler y un sacerdote corrupto del siglo XVI llamado Fleischmann. 6 entidades que, según los sacerdotes, habitan en Anneliese y luchaban por no ser expulsadas. ¿Cómo explicáis eso desde la medicina? Los psiquiatras que más tarde examinarían las grabaciones hablarían de trastornos de personalidad múltiple, de estados disociativos, de la capacidad del cerebro humano para crear personalidades alternativas bajo una presión extrema. Pero los sacerdotes que estaban en esa habitación, que escuchaban esas voces en tiempo real, que veían lo que Anneliese hacía con su cuerpo, tenían una explicación diferente. Porque las grabaciones muestran también otra cosa. Anneliese demostraba conocer datos que en teoría no podría conocer. Hablaba en idiomas que no había estudiado. Describía eventos históricos con una precisión que asombraba a quienes le interrogaban. Y en ciertos momentos, los padres Renz y Ahl escucharon algo que ninguno de los dos olvidaría jamás. Una de las voces dijo con absoluta calma la fecha exacta en que Anneliese iba a morir. El 1 de julio de 1976.
Durante los meses que duró el exorcismo, desde septiembre de 1975 hasta la muerte de Anneliese, el 1 de julio de 1976, se documentaron comportamientos que van más allá de lo que cualquier enfermedad mental conocida pueda explicar de manera satisfactoria. O al menos, así lo entendieron quienes lo presenciaron, porque estos datos son reales. No son el argumento de una película de terror, están en los documentos del juicio. Anneliese había destrozado las rodillas, literalmente. Documentos posteriores revelaban que realizaba genuflexiones compulsivas, es decir, arrodillarse y levantarse, hasta 600 veces al día. Sus rodillas estaban en carne viva, y ella seguía haciéndolo, como si algo dentro de ella necesitara castigar ese cuerpo que ya no controlaba. Se escondía debajo de la mesa y ladraba como un perro durante días. Comía arañas, comía carbón. En una ocasión, le arrancó la cabeza de un mordisco a un pájaro muerto. Lamía su propia orina del suelo. Podía escuchársela a través de las paredes gritando durante horas con voces que sus padres describirían como no humanas. Se golpeaba la cabeza contra las paredes. Se mutilaba. Y sin embargo, en determinados momentos del día, Anneliese volvía, sonreía, hablaba con sus padres con normalidad, les pedía perdón por lo que les estaba haciendo pasar. En esos intervalos de lucidez, ella misma insistía en continuar con el exorcismo. No quería parar, decía que podía sentir cómo las entidades dentro de ella luchaban. Y decía algo más, que su sufrimiento tenía un propósito, que ella sufría por otros, por los pecados del mundo. Aquí es donde el caso se vuelve teológicamente inquietante, porque Anneliese no era solo una víctima pasiva, era una creyente activa que había elegido su martirio, como los santos que ella había estudiado toda la vida, y esa elección, libre o no, lúcida o no, es la que más tarde el sistema judicial tendrá que analizar. ¿Puede una persona en ese estado tomar decisiones libres? ¿Pueden sus padres permitir que las tome? ¿Y la Iglesia? A principios de 1976, el cuerpo de Anneliese comienza a rendirse. Tiene 23 años, pero parece tener 60. Ha perdido tanto peso que hay momentos en que apenas puede mantenerse en pie. Come cada vez menos. Bebe cada vez menos. Sus padres intentan darle alimento, pero ella lo rechaza. No siempre. Hay días en que acepta un poco de sopa, un vaso de agua, pero esos días se espacian. En la primavera de 1976, los médicos que todavía tienen contacto con la familia diagnostican neumonía. Sus pulmones están dañados. También hay anemia severa. Es un cuerpo que se está apagando desde dentro. Y sin embargo, los exorcismos continúan, porque desde el punto de vista de los sacerdotes y la propia familia, detenerlos sería rendirse, sería admitir que el mal había ganado. ¿Qué estaban pensando los padres de Anneliese en esos meses? Esta es quizás la pregunta más difícil de responder. Joseph y Anna Michel no eran monstruos, eran padres que amaban a su hija con desesperación, que habían visto durante años cómo la medicina no la ayudaba, que creían, con toda la profundidad de su fe, que lo que le ocurría era real, era espiritual, y que el exorcismo era la única esperanza que le quedaba. Hay un detalle que aparece en los testimonios del juicio y que resulta especialmente desgarrador. En sus últimas semanas, Anneliese pedía que la llevaran a caminar. Ya no podía hacerlo sola. Tenía que apoyarse en alguien, pero quería salir, ver el jardín, respirar el aire del verano bávaro. Como si alguna parte de ella todavía se aferrara a las cosas simples y hermosas de esta vida. Y en esos paseos, dicen quienes la acompañaban, a veces volvía a ser ella, la chica de antes. Hablaba de sus estudios, preguntaba por amigos, se reía de algo intrascendente. Y luego, al entrar en casa, algo cambiaba de nuevo. Gradualmente, esos momentos de vuelta fueron haciéndose más cortos, más escasos, como si la llama, que era Anneliese Michel, fuera consumiéndose centímetro a centímetro y nadie supiera cómo alimentarla.
El 1 de julio de 1976 es un viernes. En Klingenberg, am Main, Baviera, hace calor. Es un día de verano como cualquier otro. En ese pequeño pueblo a orillas del Main, pero en la casa de la familia Michel, esa mañana, algo definitivo ha ocurrido durante la noche. Anneliese Michel no se ha despertado. Tiene 23 años. Pesa en el momento de su muerte aproximadamente 30 kilos. La autopsia que se realizará días después determinará la causa oficial: desnutrición severa y deshidratación. Su cuerpo literalmente se había vaciado. No había quedado nada que mantenerlo con vida. El informe médico habla de cuadros compatibles con inanición extrema similares a los encontrados en víctimas de hambrunas. La última sesión de exorcismo había tenido lugar la noche antes de su muerte. Según el testimonio del padre Renz, Anneliese esa noche estaba extraordinariamente calmada. Le pidió a su madre que le hiciera una foto. Le dijo a los sacerdotes que rezaran por ella. Y luego, según cuenta el padre Al, miró a su madre y le dijo: «Madre, tengo miedo». Fueron presuntamente sus últimas palabras. Joseph Michel llamó a los sacerdotes a primera hora de la mañana del 1 de julio. Cuando llegaron, Anneliese estaba muerta en su cama. Según el testimonio de quienes estuvieron presentes, su rostro, que durante los últimos meses había estado permanentemente contraído en expresiones de angustia, de furia o de ausencia, estaba en ese momento completamente sereno, en paz. ¿Qué significa eso? Depende de lo que creáis. Para los sacerdotes y la familia, era la señal de que Anneliese había sido liberada, que al final habían ganado, que su alma, martirizada durante años, había encontrado por fin el descanso que el mundo le había negado. Para los médicos y para el fiscal que meses después presentarían cargos, significaba algo mucho más simple y mucho más trágico. Una joven que necesitaba cuidados médicos había muerto sola, en su cama, mientras dos sacerdotes rezaban a su lado. La muerte de Anneliese Michel no quedó sin consecuencias legales. 2 meses después, en septiembre de 1976, Joseph Michel, Anna Michel, el padre Ernst Al y el padre Arnold Renz fueron formalmente acusados de homicidio por negligencia. El caso llegó a los tribunales de Wurzburgo en marzo de 1978 y se convirtió en uno de los procesos judiciales más inusuales de la historia de Alemania Occidental. ¿Cómo juzgas la fe? ¿Cómo le preguntas a un padre por qué no llevó a su hija al hospital cuando él creía con absoluta convicción que lo que le estaba matando no era una enfermedad, sino un demonio? El tribunal se enfrentó a algo para lo que ningún código penal tiene precedentes. 4 personas que actuaron de buena fe, que creyeron profundamente en lo que hacían y que en el proceso dejaron morir a una joven. El juicio duró semanas. Desfilaron psiquiatras, teólogos, expertos en demonología, médicos forenses. Se reproducieron en la sala las grabaciones de las sesiones de exorcismo. Los miembros del jurado escucharon las voces de Anneliese, las voces de las entidades, las voces de los sacerdotes respondiendo. El silencio que siguió a esas reproducciones, según los testimonios de quienes estuvieron presentes, fue absoluto. El veredicto fue culpables. Culpables de homicidio por negligencia los 4 acusados. La sentencia, sin embargo, fue notablemente leve: 6 meses de prisión para cada uno, conmutados inmediatamente por 3 años de libertad condicional y una fianza. El tribunal reconocía la culpa legal, pero también, implícitamente, la complejidad moral de lo ocurrido. Nadie fue a la cárcel, todos quedaron en libertad. La Iglesia Católica, por su parte, abrió una investigación interna. En 1984, archivó el caso sin declaración oficial sobre la veracidad o falsedad de la posesión. Pero algo cambió después de Anneliese. Desde entonces,
El protocolo eclesiástico para los exorcismos establece que debe estar presente personal médico en todas las sesiones. El caso Anneliese cambió para siempre la manera en que la Iglesia se enfrenta a lo que ella misma llama el discernimiento de espíritus. Décadas después de su muerte, el caso de Anneliese Michel sigue sin tener una respuesta definitiva que satisfaga a todos. Y quizás es eso precisamente lo que la hace tan perdurable, tan inquietante, tan imposible de archivar en un único cajón. 2 películas se inspiraron en su historia: El exorcismo de Emily Rose del 2005 y Requiem, la película alemana de 2006, considerada más fiel a los hechos reales. Libros, documentales, tesis doctorales en teología y psiquiatría. Todo ello nacido de la historia de una chica de pueblo bávaro que murió a los 23 años. ¿Qué dicen los psiquiatras? Que Anneliese Michel padecía casi con toda seguridad epilepsia del lóbulo temporal, combinada con un trastorno psicograve, posiblemente esquizofrenia, y que su profunda formación religiosa modeló los contenidos de su psicosis dándole un carácter demoníaco, que las voces, las visiones, los comportamientos aberrantes son perfectamente explicables desde la neurología y la psiquiatría, que su muerte fue el resultado de no haber recibido el tratamiento adecuado. ¿Y qué dicen los teólogos que creen en la posesión? Que hay elementos en el caso que la psiquiatría no puede explicar de manera satisfactoria. El conocimiento de lenguas no estudiadas, la predicción exacta de la fecha de su muerte, el comportamiento ante objetos sagrados, la fuerza física durante los episodios. Que las grabaciones contienen algo que ningún cuadro clínico conocido reproduce fielmente. Que Anneliese sabía cosas que no podía saber. ¿Y qué dicen las grabaciones? Las grabaciones dicen lo que cada oyente quiere escuchar. Para un psiquiatra, son el registro de un colapso disociativo de una mente enferma bajo presión extrema. Para un creyente, son la evidencia de algo que habitó en esa chica y que habló con sus propias voces. Y para el resto de nosotros, para quienes no somos ni psiquiatras ni teólogos, son simplemente aterradoras. Anneliese está enterrada en el cementerio de Klingenberg. Su tumba se convirtió con los años en un lugar de peregrinación. Hay personas que van a rezar junto a ella, que la consideran una mártir, que creen que sufrió para salvar almas. Y hay personas que van a dejar flores en silencio, sin creer en demonios, pero creyendo en algo más simple y más devastador: que una chica joven que necesitaba ayuda no la recibió a tiempo, que el mundo la falló, que merecía más. Quizás esas 2 verdades puedan coexistir. Quizás el caso de Anneliese nos obliga a aceptar que hay preguntas para las que nuestra época, con toda su ciencia y toda su tecnología, todavía no tiene respuestas. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la identidad? ¿Puede algo externo habitar en una mente humana y hablar con su boca? La medicina dice que no. La fe dice que sí. Y Anneliese, en silencio desde su tumba en Baviera, sigue siendo la pregunta. Este es otro caso real que supera con creces la ficción. Comenta si te ha gustado, suscríbete y no olvides dedito arriba y activar la campanita para más historias como esta. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Nos vemos en la próxima.